Bueno, Señor, muchas gracias, Padre, por todo lo que nos das. Gracias, Señor, porque somos cada vez más entendidos en tu palabra, en todo lo que tú nos quieres enseñar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Estábamos hablando, tomamos una serie. A mí me gustan mucho las series en la televisión, más que las películas. Porque las películas en 1 hora y media, 2 horas, y agárrale todo lo que tú puedas. Y en la serie te están recalcando, te están hablando y comienzas a conocer más a los integrantes, a los artistas. Y, y las series, tú vas desmenuzando la Biblia, conociendo a esa persona, porque Dios trató con esa persona que está tratando también contigo y que trató con diferentes. Aquí estamos viendo a José el soñador. Le dicen José porque soñaba, porque él andaba soñando y era como se expresaba con sus hermanos. José, el hijo menor de Jacob, que lo tenía chiqueado, lo quería mucho, y eso hizo que él fuera diferente. Es un muchacho de 17 años. Rubén, que fue el primogénito, tenía ya como alrededor de 40 años. Acuérdense que estas son las 12 tribus. Son las 12 tribus. Ahí está Judá, ahí están todos. Ahí están. Son las 12 tribus que se formaron. Y Dios le comenzó a hablar de su propósito. De su propósito. Todos tenemos un propósito. Y se manifiesta a nosotros de maneras diferentes. Pero todos tenemos un propósito. No fuimos hechos al azar. Ahí salió otro, ahí salió. No. Todos tenemos un propósito en la vida. Él empezó a los 17 años y se cumplió hasta los 40 años. Abraham y su esposa se los dijo a los 75 años, ¿no? Y se cumplió hasta los 100 años, 25 años después, algo es todo eso. Entonces, y vimos la semana pasada un tema muy fuerte que es sobre el orgullo, ¿Por qué? Porque comenzó a tratar, Dios tiene que tratar primero contigo para que tú veas el propósito de Dios para tu vida. Tiene que tratar tu carácter, porque no puedes llegar al propósito con ese carácter. Si no, el propósito te va a destruir. El propósito te va a destruir. Tienes que cambiar tu carácter. Con el hombre Moisés, era el hombre más soberbio que había en esos tiempos. Y cuando terminó Dios tratar con él, ya cuando estaban para pasar a la tierra prometida, que no pasó la prueba, no le permitió que fuera él el que llevara al pueblo de Dios, pero trató con su carácter y dijo Dios, mi amigo, con el que hablo cara a cara, y es el más manso de todos, de todo el mundo. Imagínate, el más manso. Pero fue tratado con él 40 años en el desierto, y luego le dio un pueblo que le sacaba gastritis cada rato, en fin. Y aquí tenemos a José. Veíamos a José que él, pues,
te digo, estaba mimado, lo quería mucho, su papá, vimos que le hizo un manto especialmente a él, que no se los hacía a los otros, y le dio un sueño y luego contarlo. Y les digo, hermanos, vengan, miren, tuve un sueño anoche. Ya después, ya les caía mal, ¿no? Ya les caía hasta mal por chiquión. Y les dice, mira, soñé que se formaba un manojo y ese manojo se levantaba y los manojos de ustedes se inclinaban sobre ese manojo de trigo, ¿no? ¿Qué quieres decir? Le dijeron luego, que nosotros nos vamos a hincar ante ti, que te vamos a adorar, que vamos a, pues les entró soberbia, ¿no? El enojo. Al poco tiempo le da otro sueño. Y aquí ya inmiscuyó a su papá y a su mamá, que era Raquel, su mamá. Les manda a hablar. Y le dice, y a los hermanos, y le dice, anoche tuve otro sueño. A ver, mi amor, dime, le dice su papá. No, hasta ahí, pero lo estoy imaginando, ¿no? Cómo estaría en ese momento. Anoche tuve un sueño, vi a la luna y al sol que se inclinaban hacia mí, que se inclinaban, y los demás hermanos también se inclinaban. Hasta el papá lo regañó. ¿Qué estás diciendo, muchacho? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás diciendo que tu mamá y yo nos vamos a arrodillar ante ti? Y saco, ¿no? Siempre, ándele. Y bueno, y ahí estuvimos viendo, tratando con el orgullo. Vimos diferentes clases de orgullo. Siempre tú quieres conocer si una persona es orgullosa, déjala hablar y al ratito vas a ver que es muy orgullosa. Siempre quiere estar arriba de la otra persona. Siempre quiere pelear contigo de su iglesia contra la tuya. Siempre quiere pelear de lo que se enseña en una con otra. Siempre quiere pelear que él tiene mejor ropa, mejor lo que sea. Pero sale el yo. El yo. Dios me habla. Yo tengo sueños con él. A mí me despierta a las 3 de la mañana. Ya no puedo dormir más que a orar. Y eso todos los días. Mentiras, hombre, pero bueno. Ningún día se pasa, dice esto. Son muy exagerados. Muy exagerados. Pero sí es el orgullo. El orgullo viene, se forma, veíamos, por la inseguridad de la persona. Para entenderle mejor, también entra ahí ese sentimiento de inferioridad. Él se sentía menos que los demás. Y te sientes inadecuado, no te sientes bien donde estás. Porque la demás gente no te ve bien. No te ve bien, cansa esa persona que de yo. Y no, tú le dices, le platicas algo. Mira, yo vi un accidente que sucedió en la carretera. Uy, el que vi yo. No. Fue una cadena de carros. Y acá y no, ya no dice nada. Ya está platicando lo que vio. Ya te hizo a un lado. O personas que le dice,
este es un chiste, le dice, vieja, le dijo, porque así le decía él a ella de cariño, vieja, le dice, tenemos 37 años de casados donde tú me corriges en todo. 38, le dijo. 38, le dijo. Bueno, 38 años. Se quedó con un año menos, ¿no? De casado. Entonces, así es el orgullo, pero el orgullo llega a destruirte, llega a hacerte daño. Y no pasó la prueba. Y no pasó la prueba y Dios no te va a castigar, no te va a hacer daño, sino que volvemos de nuevo. Aquí no hay con que saque 6, con que saque 7, etcétera, etcétera. No, aquí es, ¿pasas o no pasas? ¿Te doy más o no? Tú no podemos acelerar nuestra vida en Dios, pero sí la puedes atrasar. Sí la puedes atrasar. Dios lo quería hacer en tanto tiempo, pero lo tuvo que atrasar. Él no quería que Abraham tardara tanto en salir embarazada, su esposa. Pero su esposa lo dudaba, hasta se rió cuando lo dijo, cuando le dijo los ángeles, los personajes le hablaron a Abraham y le dijeron, y ella, ay, pues yo ya 75 años, ya, se cerraron los ovarios, ya no, y también él, hasta que reconocieran ellos de que realmente era un milagro, que fue Dios el que intervino ahí. Hasta que pasara eso, hasta que dijera ella, es cierto, fue Dios. Inclusive le ayudaron con una sirvienta que habían tomado de Egipto y tuvo a Ismael, de ahí salieron los musulmanes. Y vea ahorita el gran problema que tiene el pueblo de Dios con los musulmanes. Quieren matar, ¿no? Quieren destruirlo. No más por un error de quererle ayudar a Dios con sus propias fuerzas. Mira, le dijo, es imposible, me imagino, que yo te pueda dar un hijo, pero necesitamos que se cumpla la profecía de Dios. Ahí está mi sierva. Si tú dices, y ahí pasó un gran problema. Un gran problema en donde ha nacido un pueblo que siempre ha estado en lucha contra Israel y son primos hermanos, hijos de la mismo papá. Ellos, su Dios es Alá, pero que significa Jehová. Tienen el Pentateuco, tienen los 5 libros de Moisés, tienen muchas cosas, Cantar de los Cantares, tienen los evangelios, tienen muchas cosas de igual, pero siempre está el pique, ¿no? Irán es el que más odia a Israel, ellos no son musulmanes, es una serie de culturas ahí, hay cristianos, hay todo, pero en sí, lo más grande, odia a Israel.
Y por eso es lo que está pasando ahorita ahí. Pero continuaremos. Les dije que no pasó la prueba del orgullo, no la pasó. Siguió así con su carácter y siguió con su carácter y Dios lo tuvo que llevar a otra prueba, a otro problema, para poder trabajar con su carácter, para poder trabajar con ese carácter que tenía José, porque si no, no puede llegar a su destino. Entonces, les digo, platicar la vida de José es fascinante, con este muchacho adolescente de 17 años que terminó hasta que cumplió 40 años y fue maravilloso. Él, ya sabemos la historia donde él pues evitó que miles, millones de personas murieran de hambre y que ahí en Egipto, como estaba retizado, ahí se formara el pueblo de Dios. Ahí mismo se formara el pueblo de Dios. Ahí se estableciera, iniciando como con unas 60 personas, las tribus, los que la representaban, los padres y otras personas más. Eran como 60 más o menos. Bueno, pero tenía que llegar José a eso. Y nos quedamos en Génesis 13, a partir del Génesis 37, a partir del 13. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Acuérdate que el nombre de Israel era Jacob. Le cambió su nombre cuando peleó con él. Que era el usurpador, que era el tranza, que eran un feo nombre, ¿no? Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y respondió: heme aquí. Ya estaba listo para ir con sus hermanos, para ir con sus hermanitos. E Israel le dijo: ve ahora pues, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. O sea, el padre inculcando eso, que sea un chismoso, que lleve las noticias y ellos se den cuenta y más lo odien, y me trae la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentados. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces Josué fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron, ve nada más, para matarle. ¿Cómo lo reconocieron? Vimos que el padre le había hecho un manto de muchos colores y pues parecía arbolito de Navidad, ¿no? Lo reconocieron de lejos. ¿Y cuánto era el odio que tenían contra él? Que comenzaron a conspirar. ¿Cómo lo matamos? Y dijeron el uno al otro, el 19: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños.
Ellos no entendían que era de parte de Dios. Cuando Rubén, el más grande, el que debería estar más enojado, porque le estaba quitando todo lo que le pertenecía al primogénito, para empezar, el cariño inmenso del padre, oyó esto. Lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en una cisterna que está en el desierto y no pongáis manos en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José, imagínate José cómo llegaba, queriéndolos abrazar, ¿no? 5 y todos queriéndolos abrazar a todos, y ellos, verás lo que te espera. Cuando llegó a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica. Imagínate cómo se sentiría. Ponte en tu lugar, que tú quieres abrazarlo y lo agarran y lo desvisten y le quitan su túnica. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Por qué me hacen esto? Cállate. Y hasta golpes y acá y todo. A ver, dame un sueño. A ver, ¿no soñaste que te íbamos a matar? No lo dice la Biblia, pero pues me lo estoy imaginando. No creo que se quedó mudo. Entonces, ellos le quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no tenía agua, no había en ella agua, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo. Y cuando pasaban los medianitas, los mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, donde iban, y lo vendieron por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestiduras. Es una muestra de dolor. Y volvió a sus hermanos y le dijo, el joven no parece. ¿Y yo? ¿A dónde iré yo? Le dijo. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Y dijeron esto, ahorita lo vamos a continuar. Entonces, ¿cómo llegó? Una pregunta para que deberíamos de hacernos y que debería de hacerse aquí José cuando nosotros nos encontramos en un pozo, porque esto es para nuestra enseñanza, no es para que aprendamos un cuento más, una anécdota, algo, no, es para darnos una enseñanza espiritual. Cuando nosotros nos encontramos, y vaya que hemos pasado por varios, en un pozo, ¿qué es lo que sucedió ahí? Él debería de preguntarse, José, ¿por qué se comportaron así mis hermanos? ¿Por qué la gente se comporta así conmigo? Si yo los quiero, ¿por qué me voltean la cara? ¿Por qué hacen sus fiestas si a mí no me invitan?
¿Por qué sienten que les caigo mal? Porque un orgulloso cae mal. Un orgulloso soberbio cae mal. Le cae, y para empezar, al que le cae muy mal es a Dios. Porque él cree que puede hacer todo sin la necesidad de Dios. De ahí viene ese orgullo. Entonces, pensar cómo llegué ahí. Pero lo que hacemos es haber dicho, este no es problema mío. Lo que hicieron no es problema mío. Es la envidia que tienen ellos. Es la envidia que tienen ellos sobre mí. Por eso lo están haciendo. No somos así. La envidia que tienen sobre mí. Y siempre buscamos a un culpable. El clásico es en medicina, en la que les puedo hablar más. Cuando pasa algo no deseado, que hay muchos factores por los que puede pasar, luego buscan un culpable. Luego buscan un culpable. Si allá lo tenías, allá, a mi papá, ya lo tenías en Mexicali, o lo tenías acá, en tal parte, o esto, tú estaba encargado contigo, ¿por qué no lo atendías? O el doctor lo que le dio, no debe de haber servido para eso. O sea, el doctor tuvo la culpa. Y ya cuando ves y comienzas a explorar, ves que la persona, porque el doctor hace lo suyo, y el paciente tiene que poner lo suyo. Y lo que le estás diciendo tú no es por ti, ya está escrito en los libros. Entonces la parte de la otra persona no lo pone. ¿Cuántas cajas llevas de medicamento? No, pues no me termino una carterita. Y tienes un mes. Tienes un mes y no estás tomado el medicamento. La verdad es que me cayó mal. Ya comienza. Y el otro medicamento, no tuve dinero. Entonces vienes a decirme que yo tuve la culpa. Que yo fui, porque luego buscan culpables. Luego buscan culpables. Entonces, en el matrimonio, cuando damos consejería de matrimonios, mi esposa platica con la lady, yo con el caballero, y cuando lo estoy oyendo hablar, ¿y cómo la ve, doctor? Vamos a matarla. Vamos a matarla, le dije. Y porque te dice su opinión. Y toda la culpa la tiene quien ella. Ella es la que tiene la culpa. Él es un angelito. Ella es unas altacunas. Y mi esposa platica con ella y pues cuando lo ve le voltea la cara. Ya no lo quiere ni ver. Y platicamos nosotros y vemos que cada persona contó su punto de vista. Y el culpable es ella o el culpable es él. Después nos juntamos a platicar y vemos que los dos tienen algo que ver. Que en ese problema hay parte de los dos, en ciertas áreas más uno y en otras más el otro. Pero todo esto ocurrió por problemas de los dos. Cuando estás en un pozo financiero, dice, no, esto no funciona.
no funciona de lo de Dios y bla, bla, y todo eso. Y mira cómo estoy, gané tanto y se me va por las manos, etcétera. Oye, y diezmas. Hay iglesias, congregaciones, que les piden que pongan el nombre y la cantidad. Y cuando piden una consejería financiera, lo que hacen ellos es ver sus sobres, ver la contabilidad que llevan. Aquí está. No gana eso. No dio, no dio, no dio, no dio, no dio. Ok. Y cuando entra, mira, tú quieres entrar al plan financiero de Dios. Dios no necesita tu dinero. El que lo necesitas eres tú. Tú necesitas salir de ese pozo financiero. Y Dios estableció una forma, una manera, que es que tú le entregues, no le des, le devuelvas a Dios lo que le pertenece. Porque el diezmo, cuando tú le dices, yo le doy a Dios, quiere decir que es tuyo. Después del 10%, tú le das, ahí sí, vienen las ofrendas, tú ya le das más. Pero el entregar tus diezmos es entregarle lo que a Dios le corresponde. Señor, aquí está lo que a ti te corresponde, porque yo sé que mis ingresos provienen de ti, no de mi habilidad, no de lo que yo soy capaz de hacer, sino yo dependo totalmente de a ti. Y todo cambia. Y todo cambia. Entonces, si ven cómo diezman, cómo ven, claro que sí, tengo tiempo para ti. ¿Qué está pasando? Y entonces tenemos que romper ciertas cuestiones de maldiciones o etcétera. Porque a veces la escasez no está en lo que tengas, sino está en la mente. La escasez, por más que tengas, eres una persona de escasez. Entonces, todo tiene una forma de cómo salir del pozo. Y debe de haber estado pensando, ¿por qué lo querían matar? Imagínate, ¿por qué me quieren matar? ¿Por qué me quieren matar? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me echaron en este pozo? ¿Por qué me echaron? Y luego después, ¿por qué me vendieron como esclavo? Ir como esclavo no vas en la carreta, vas a pie. Y lo llevan hacia Egipto y chicotazos y esto y todo. Al muchachito que todo le daban. Hasta se lo daban en la boca, la comida, yo creo. Fíjate cómo se debe de haber sentido. ¿Qué humillación está pasando? ¿Por qué humillación va pasando ahí? Y tenemos al final que sí, ciertamente le sirvió de mucho el ver salido de ese pozo, el ver salido de ese problema, porque se corrigió todo ese orgullo cayó en sí y dijo, pues no me quieren y la realidad es de que yo no debería de haber platicado eso a ellos. Yo formé en ellos el andar de chismoso, formé a unos, en vez de unos hermanos, formé a unos enemigos. No lo dice después, no lo dice, pero me lo estoy imaginando porque cambió ya mucho su actitud a través
de este acontecimiento que Dios no quería que llegara. Pero a veces tenemos que llegar. El otro punto es, ¿qué está haciendo Dios en mi vida? ¿Y por qué me tiran en este pozo? Lo primero que hace el enemigo, ¿cómo saber que el enemigo está metiendo ahí sus garras, ahí me está metiéndose? Es porque viene a ti la acusación. Él te comienza a acusar, te comienza a condenar, y no se da cuenta que le está sirviendo a Dios. Ya ves, tus hermanos que tanto quería, es que tú no eres capaz de hacer nada bueno, tú no sirves de nada. Es más, deberías de ahorrarle el problema a tus hermanos, te deberías de matar. A ver, dime, ¿qué has hecho bueno? Te comienza a condenar, a condenar, a condenar. Te comienza a acusar. Tú eres el problema, no ellos. Tú eres el problema. Te acusa como en el matrimonio. Como en el matrimonio. Es ella. Es ella. No puede ser tú. Así cuando la conociste no era así. Pero verla ahora. Y luego le habla a ella. Y los comienza a acusar, acusar, acusar. Y viene las personas a consejería matrimonial y muy bien, reciben a Cristo, reciben los consejos, se arrepienten, etcétera, etcétera, dan contentos y a ratito ya no se congregan. Y a rato te los encuentras. No, ya estoy divorciado. Uno me tuvo media hora fuera del Office Depot, en el sol. No sé para qué lo saludé. Pero me estuvo platicando ya la acusación como estaba antes. La acusación sobre ella, sobre ella, sobre ella, sobre ella, sobre ella, sobre ella. Y no sirvió, ya se echó a perder toda la consejería y nunca mencionó a Dios. Entonces la persona que no quiere, pues ni modos. El enemigo recuerden eso, ténganlo siempre presente. El enemigo es el padre de la mentira. Cuando él abre la boca, es porque está diciendo mentiras. En Génesis igual, 37. Las evidencias. Entonces, aquí me quedé. Vamos a continuarle. Y entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito, es el 31, 37, 31, de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron, fíjate lo que dice nada más, hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Es todo lo que dijo. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró.
José ha sido despedazado. Él no le habían dicho eso. Mismo José lo dijo, y es el mismo diablo que le habla y le dice, mira, pasó esto, y esto otro. ¿Por qué? Porque él fue el que planeó con los hermanos la muerte, porque Dios no viene a dar muerte. El diablo es el que trae la muerte. Él viene a robar, matar y destruir. Y siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas las hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia. Lo he vendido igual, lo compraron en $30, en 30 denarios. Lo he vendido en unos 30 también, como fue vendido Jesucristo. Todo es una tipificación de cada uno, de Jesucristo. Eso lo vamos a ver la semana que entra como introducción y nos vamos con el siguiente. El tercero y último, ¿cuál es el propósito de cada pozo? El propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios al pasarlo por el pozo? Era lo que quería hacer Rubén. Era sacarlo, librarlo, pero restablecer su relación con el Padre, porque él ya estaba cambiado. Ya si no está cambiado con eso, pero cuando llegó Rubén, ya que se habían alejado, ya no estaba, porque el propósito de Dios tenía que seguir, tenía que continuar y ser humillado hasta ser vendido como un esclavo. Y si él gritaba, es que yo no soy un esclavo, con un latigazo, pues no lo eras, pero ahora lo eres. Entonces, lo que Dios quiere es librarte y restablecer la relación contigo, porque con una persona orgullosa no puede tener una relación. Con una persona que no toma en cuenta a Dios, no puede tener esa relación que Él quiere tener. Por eso nosotros tenemos que ser humildes ante Dios. Y humildad no es como la gente lo dice, es muy humilde y lo dice con respecto a que es muy pobre. No, hay mucha gente que se está muriendo de hambre y es muy orgullosa. El hambre me tumba, pero el orgullo me levanta, dice. Humildad quiere decir que tú solo no puedes. Tan sencillo, no puedo. Necesito de ti, Señor. Yo por mis fuerzas no puedo. Necesito que tú intervengas. Y las cosas, aunque sean muy sencillas, siempre pedirle a Dios, Señor, inicia esta semana, la pongo ante ti para que tú me guíes, me cuidas, me protejas y lo pongo todo en tus manos. Y al final,
al final le das gracias a Dios porque todo lo que obtuviste fue de Dios. Llega el sábado, ahí está otra prueba. Agarras el cheque, 30 pesos, 100, 500, 1000 o 10,000, y lo primero que hace, Señor, te devuelvo lo tuyo. Eso es ser humilde. Que no me va a alcanzar para pagar la luz. Hoy pago luz, pago agua y lo que sea. No me va a alcanzar. No, pero no usen mi dinero, te dice Dios. Así está en Malaquías, léanlo. No usen mi dinero. Les dijo hasta más horrible, me han robado. ¿En qué te hemos robado? En mis diezmos, porque son míos. Tú no puedes no robarte tú mismo. Si tú te quedas con alguien, con algo y te dicen, has robado, es que eso le pertenece a otra persona. Entonces, si Él les dijo, ¿en qué me ha robado? En los diezmos y las ofrendas. Entonces, ya una persona humilde es aquella persona que reconoce que ese nuevo trabajo, que ese aumento, que ese cambio de todo lo que vino de bendición, no es porque tú eres muy bueno, no es porque seas muy buen doctor, no es, pues no, es porque Dios te lo está dando. Y cuando no te da, es igual, es igual. Como decía mi esposo ahorita, 1 peso es igual que 1000. Desea dar los 10,000. Yo quisiera dar 100,000. Me quedo con 1,000,000, me quedo con 900,000. ¿Que no? Pero es una prueba que Dios te pone cuando te llegue el dinero. ¿Qué podía comprar con 100,000? Con 100,000 compro esa lavadora, la secadora, el refrigerador, la televisión, sin necesidad de agarrar este dinero. No pasaste. Cómpralo, te dice Dios. No pasaste. Pásale, tú sí. Pásenlo de la alabanza. Entonces, hay que ser humildes.